juntos. Y una de dos, o se están bañando los que hicieron educación física o están tan cansados que capaz que ni entran. Bueno, eh, sí. A ver, voy a sugerir bien esto. Llegó Leilén. Vayan a buscar sus libros chiquititos y abran su cuaderno y me tienen que decir dónde quedamos. Acuérdense que esa es la idea, que ustedes me digan dónde quedamos. Y de ahí seguir avanzando. ¿Van a buscar su libro? Profe, estaba pasando materia Sí, el otro día. muy bien, pasé materia. Por eso quiero que vayan a buscar su cuaderno y abran y primero su cuaderno y que me digan dónde quedamos, qué materia vimos. Yo sé lo que tengo que pasar, pero quiero que me vayan diciendo ustedes para saber que anotaron en el cuaderno. Acuérdense que volviendo a clases presenciales, yo voy a pedir el cuaderno y ese cuaderno va con nota acumulativa. Yo tengo anotadas todas las clases acá y sé lo que he ido pasando. Así que eso es lo que tienen que tener, ¿de acuerdo? Cuaderno ordenado, acuérdense que el lenguaje hablamos, leemos, escribimos. Llegó el Tomás. Ya. ¿Quién me puede decir qué fue lo que hicimos la clase pasada? Nadie. No hicimos nada. Leer texto, ¿no? Sí, leímos el texto y en el cuaderno qué materia vimos. ¿Quién se acuerda qué materia fue la que vimos? Voy a cambiar mi fondo de pantalla. Nadie me va a decir qué fue lo que vimos la semana pasada. A ver, aunque sea en el chat, necesito que me digan qué fue lo que vimos. Trabajo yo, profe. Lucas también trabajo ya, en educación física. Ya, pues abran su cuaderno y díganme qué fue lo que vimos. La semana pasada fue la 5. Sí. Estamos claros, hoy día terminamos la semana 5. Muy bien. La situación del enunciador. La situación de enunciación, muy bien. Vimos la situación de enunciación. ¿Avanzamos con algo más aparte de eso? Solamente llegamos ahí. Formular nuestro objetivo. ¿Qué otra cosa vimos? Los tipos de narradores. Ah, de veras que tenían dudas con eso. Formular interpretaciones que surgen del análisis literario. Ese es nuestro objetivo. Lo que queremos llegar a hacer es interpretar un texto literario. Tipos de narradores, muy bien. Ya. Entonces, miren, mi objetivo con ustedes es el siguiente: interpretar en forma literaria, ¿cierto?, los textos que leemos. Interpretar los textos que leemos. Ese es mi objetivo. Para eso estamos trabajando. Por esa razón les hice el esquema de habilidades lectoras. Cuando nosotros completamos el esquema de habilidades lectoras, estamos analizando el texto. Ahora estamos, eh, dentro del esquema de habilidades lectoras, había algo que no estaba claro, que era el contexto. Lo expliqué la clase pasada. Quiero que vean su cuaderno y si me tienen alguna pregunta acerca del contexto, porque ahora voy a pasar a otra cosa. ¿El contexto es parte de qué?
¿De qué es parte el contexto? Cuando yo hacía el esquema de habilidades lectoras, yo ponía contexto, pero antes había algo arriba. Vean su cuaderno, chicos, revisen. ¿El autor o la De- audiencia? ¿Ya? ¿Cómo se llama el emisor, el receptor y el contexto? ¿Qué título tenía arriba, como dice la Paola? La situación de enunciación está formada por el emisor, por el receptor, ¿por qué más? Mensaje. Muy bien, ¿y qué más? Contexto. Ahí está. Aquí está el contexto. En la situación de enunciación. Y eso yo se los pedí a ustedes y lo hicimos. ¿Trabajamos eso en el texto? ¿Qué vergüenza o no? Sí, sí, lo trabajamos. Y lo trabajamos. Y ahí está ubicado el contexto, chicos. Y dijimos que el contexto son las condiciones externas. Si hay una guerra, si hay una pandemia, las condiciones externas a la narración, condiciones externas a la narración, y que vive el autor, son las condiciones externas, que vive el autor. Por ejemplo, una pandemia, una guerra, el golpe de Estado en Chile, todo eso son condiciones externas, y a eso se le llama contexto. Por eso es importante ver qué edad tiene el autor, dónde estudió, si tiene algún título. Por ejemplo, Hernán Rivera de Tellier, ¿ya? Él escribió varias obras inspiradas en la pampa chilena. Él fue hijo de mineros, conocía esa realidad. Y él entonces llegó, terminó la enseñanza media y se puso a trabajar y contaba historias y de repente los amigos le decían, oye, ¿por qué no te escribí un cuento, una historia? Y empezó así a escribir para los amigos y luego empezó a publicar libros. Alguien lo encontró y le dijo, uy, que está bueno esto, y ahí publicó La Reina Isabel cantaba rancheras, entre otros libros. Ese es su contexto. ¿E influye en el libro que escribió? Sí, porque él escribe sobre las condiciones en que vivían los mineros en ese tiempo, antes de que llegara el Cordel, antes de que llegaran las grandes empresas. Cuando la minería, ¿cierto?, se trabajaba en forma bastante más rústica que ahora. Sobre eso, él escribe sobre el hombre pampino, de la pampa, siempre él habla así, ¿ya? Entonces, las condiciones externas de Hernán Rivera Letelier influyen en su obra, sí, influyen. Por eso es bueno tenerlas en cuenta. Isabel Allende, ¿cierto? Que también tiene una gran cantidad de libros, ella vive en Estados Unidos, la mayoría de sus obras están, no sé si inspiradas, pero sí basadas, o están, tiene elementos del golpe militar de 1973. ¿Ya? Ahí tenemos La Casa de los Espíritus, Eva Luna, muchos libros que ella ha escrito basados o inspirados en el golpe de Estado de 1973. Entonces, cuando yo veo la vida de Isabel Allende, digo, sí, el contexto influye en su obra. Piensen ustedes en cuántas obras van a ver, literarias, musicales, artísticas, teatrales, esculturales, basadas en la pandemia. ¿Cuántas obras se van a escribir? Se van a escribir, se van a hacer basadas en la pandemia. Un millón, millones, montones. Y ahí van a decir, ¿cuál fue el contexto de ese autor? Ah, vivió la pandemia. Y eso es importante, el contexto. Y el contexto se relaciona con el autor, básicamente con el autor. Si quiero saber si hay alguna consulta con respecto al contexto, ¿ya?
¿Cómo influye la época en que vive el autor en su obra? Ese es el contexto. ¿Ustedes piensan que esta pandemia va a influir en su vida de alguna forma? ¿Sí o no? Nada más que eso, no por qué. ¿Piensan que piensan que esta pandemia va a influir en su vida? Sí. Sí, Yo creo que va a influir en todos, de una u otra forma. Y yo pienso, me he puesto a pensar que cuando llegó la pandemia, nosotros nos dimos cuenta de todo lo que teníamos y no valorábamos. Reclamábamos por ir al colegio, por levantarnos temprano. Porque ya vino mi amiga, ya quiere que salgamos, ya que es pesada. Mamá, no quiero salir, mamá, me quiero quedar en la casa. Y ahora amamos salir, amamos ahora el se colegio. extraña Ahora se extraña, ¿se fijan ustedes todo eso? ir al colegio, todo eso. Claro, ir al mall a dar una vuelta con las chiquillas, juntarnos en una casa y hacer una pijamada. Los chiquillos que hacían esos partidos de fútbol en el colegio, en esa enorme cancha de pasto que tienen ahí, cuando se juntaban a jugar los aniversarios, ¿ya? Ustedes están en tercero medio, tienen que hacerle la despedida a los cuartos, vamos a ver si se puede. El cuarto medio del año pasado no se pudo licenciar, ya ahí queda algo pendiente. Entonces, cuando nosotros decimos si influye la pandemia o no en mi vida, va a influir en algunos más o en otros menos. Yo creo que la pandemia a mí lo que más me ha ayudado es a ver lo bien que estaba antes de la pandemia y a valorar lo que tenía antes de la pandemia. Yo no he podido ir a ver a mis padres al cementerio que están enterrados ya hace como un año. Desde que empezó la pandemia no he podido ir. Y eso, mis padres están enterrados en Temuco. Yo viajaba para ir a verlo, a arreglarle su tumba, ponerle florcitas. Yo no he ido, ¿ya? Entonces, generalmente íbamos para el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi papá, llevarle florcitas, arreglarle. No he podido ir. Y antes yo lo veía como algo tan normal ir. Mm, Ay, no sé, no tengo ganas de ir. Yo les digo yo, en cuanto termine esta pandemia, lo primero que voy a hacer es ir a Temuco y llevarle flores a mis padres. Yo antes lo veía así como una carga, ya voy a tener que ir, de repente llegaba a hacer eso. Y ahora nosotros extrañamos todo eso que hacíamos en una vida normal antes de la pandemia, todo lo que hacíamos. Yo siento que ahora vamos a valorar más cuando termine la pandemia el estar con nuestros amigos, el salir, el estar al aire libre, todo eso lo vamos a valorar más. Yo espero por lo menos, ¿ya? Porque hay gente igual que va a decir, ah, yo estaba mejor en pandemia, encerradito en mi casa. Puede que sea verdad, pero también uno tiene que relacionarse con los demás. O sea, de una u otra forma va a influir. Algunos no va a influir nada. Y a lo mejor se van a escribir libros en los cuales la gente estaba feliz en su casa, ¿cierto? Sin salir, tratando de cuidarse, todos con mascarilla. Esto es como una película de ciencia ficción, la pandemia. El contexto influye en el autor de la obra. Yo quiero que eso lo tenga súper claro. Por eso cuando yo les pregunto por el contexto, es la época en que vivió el autor, la educación que tuvo, la familia que tuvo. Hay autores que han sido abandonados, que han estado en hogares, que han pasado de familia en familia, ¿ya? Que nacieron y tuvieron que irse del país. Todo eso influye en la vida de unos chicos que nacieron y los papás se separaron, o la mamá o el papá murió, tuvieron que vivir con los abuelitos, fueron un niño que es criado por los abuelos se nota enseguida. Entonces, todas esas partes que son externas a la obra y están relacionadas con la vida del autor se llama contexto. ¿Quedó más claro ahora lo que es el contexto? Gracias, Cris. Sí, Hola, profe. ¿Sí? Ya. hola, profe, disculpe la tardanza. Sí, me avisaron de algunos que andaban por ahí que iban a llegar tarde. Sí. ¿Estás cansado todavía o no? ¿No? Bien, eso me gusta. Ya. Aparte del contexto, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Vimos la situación de enunciación completa o vimos solo el contexto?
Vean su cuaderno. Vimos la situación de enunciación. Ya. Y en la situación de enunciación, entonces teníamos un emisor, le transmite al receptor un mensaje en un determinado contexto. ¿Hicimos este esquema? Sí, Sí. ¿Ya? Y el emisor dijimos que podía ser el narrador o el autor. El receptor son los lectores. El mensaje, lo que quieren entregar aquí, no me tienen que hacer un resumen de la obra. Voy a terminar de revisar los esquemas de habilidad del lector y tengo que aclarar un montón de situaciones. El mensaje no es un resumen de la obra, ¿ya? El mensaje es simplemente decir de qué se trata. Por ejemplo, el mensaje de qué vergüenza es que ¿cómo se llamaría esto? La cesantía afecta a la familia, las ¿No relaciones sería familiares. la idea principal? ¿O sí? Puede ser, Ah. puede ser, pero no un resumen largo, Ah, ya, ¿ya? ya. Algo más resumido. Más general, Mm. ya más general. Por ejemplo, la cesantía influye en la familia. Listo. Y eso, ese mensaje, ¿cierto? Se puede ver en noticias, se puede ver en un libro, se puede ver en una canción de Residente, que hace una crítica social tan fuerte, Residente, ¿cierto? O Calle 13. También vamos a ver nosotros el mensaje ahí de la cesantía. Entonces, tiene que ser un mensaje amplio, del contexto y las condiciones del autor. Quiero saber si hay consultas con respecto a situación de enunciación. Lo voy a seguir preguntando hasta la prueba. Tenemos clase de nuevo esta semana y ahí voy a explicar bien cuándo vamos a tener prueba y de cómo va a ser. Ya, profe. Voy a borrar, porque esto lo tiene. Aparte de la situación de enunciación, ¿qué más vimos? Unos textos. Ya, Y ahí aplicamos lo que era el esquema. ya. Ningún otro contenido, porque ahora vamos con el contenido 2, que Narradores, es, creo. sí, narradores lo vimos porque teníamos problemas, ¿cierto?, para identificarlos todavía. Ya, vamos entonces con punto número 2. Situación de enunciación era el 1. Número 2, vamos a ir, interpretación literaria. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahí está el objetivo, interpretación literaria. Ese es el contenido de la clase. Interpretación literaria. Hicimos un resumen de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y ahora vamos con el contenido de la clase de hoy. Interpretación literaria. Interpretar es una habilidad que está dentro de las más elevadas que puede tener el ser humano, ¿ya? Para interpretar, antes debo analizar. Y ustedes están analizando cuando realizan el esquema de habilidades lectoras. Cuando nosotros completamos el esquema de habilidades lectoras, estamos analizando. Analizar es separar en partes un texto. Entonces nosotros lo resumimos por párrafo o lo resumimos en 4 enunciados si es muy largo. Vemos cuál es el tema, la idea principal, el propósito general, el propósito implícito, el propósito explícito. Vemos cuál es la situación de enunciación. Ahí estamos analizando el texto. Eso es lo primero que se hace. Después, entonces viene la interpretación literaria y luego viene el análisis simbólico. ¿Qué significa este texto? Entonces hoy día vamos a trabajar este concepto, interpretación literaria. ¿De acuerdo? Vamos a empezar diciendo que interpretar, ¿ya? Interpretación literaria. Interpretar consiste en integrar los elementos de análisis literario
para proponer un sentido y eso es interpretar. Estoy en clase, ¿te puedo llamar después? Ya. Eso es interpretación literaria. Consiste en integrar los elementos de análisis literario para proponer un sentido a la obra. Y aquí estamos. Y estamos ahí. Interpretar, integrar, analizar. Y luego le vamos a dar un sentido a esta obra. Nosotros trabajamos con Casa Tomada. ¿Se acuerdan de Casa Tomada? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trata Casa Tomada? Sobre dos hermanos que vivían en una casa que era heredada. Muy Y bien. una noche, eso. ¿Ya hay qué más? ¿Y una noche que pasó? ¿O un día que pasó determinado? ¿Qué sintieron? Em, Otra cosa es que la obra hablaba sobre la soledad. Claro, pero ahí estamos diciendo cuál es el tema que trata. Yo lo que quiero saber de qué se trata, un resumen del cuento nomás. Me dice que eran dos hermanos que vivían en una casa heredada. ¿Y luego qué pasa con esos hermanos? ¿Qué Les hicieron? toman parte de su casa y ellos se ¿Quiénes? encerraron, Ya. no sé, algo así. ¿Y al final qué hicieron? Huyeron. Huyeron, abandonaron la casa. ¿Y supieron al final quién había tomado su casa? No. No supieron quién tomó su casa. Entonces, miren, nosotros hicimos lo más básico ahí, que es un resumen. Pero ahora queremos llegar a interpretar esta obra, darle un sentido a esta obra. Porque la obra no es solamente eso, no son solamente dos hermanos mayores, solitarios, que viven en una casa, que empiezan a sentir ruidos, sienten que la casa está siendo tomada por otras personas, ¿cierto? Y ellos, como decía su compañero Yair, empiezan como a quedarse en algunas piezas hasta que al final se van de su casa. Tal como dijo Catalina, eran dos hermanos que vivían ahí, mayores, personas adultas, no eran niños, los dos solos. Entonces, cuando yo tengo que integrar los elementos de análisis literario, tengo que darle un sentido a esta obra. ¿Qué sentido puedo darle al que decía Jair? ¿Ya? Para llegar a ese análisis, a esa respuesta, a esa interpretación, yo tengo que hacer todo un trabajo anterior. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para interpretar una obra, se debe, dos puntos. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros a ver los elementos que conocemos y los que no conocemos. Se van a dar cuenta que de a poco hemos ido llegando a esto. Número 1, analizar el texto. Número 2, relacionar con el contexto. Y número 3, dice ahí, interpretar los elementos simbólicos. A ver, de aquí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho de ahí? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Se refiere a lo que hemos hecho en todas las clases?
Sí, de aquí, de esos 3 puntos. ¿Cuál sabemos hacer? Solamente veo dos yo, no sé si los demás ven los tres, Ya, tú pero ves hemos hecho ambos. cuáles son Hemos ambos. analizado el texto y también lo hemos relacionado con el contexto. Ya, ¿están de acuerdo todos? Tiene razón su compañero. Esas dos cosas ya las saben hacer. Analizar el texto en el esquema de habilidades. Con el esquema de habilidades lectoras analizamos el texto. Idea principal, tema y todo eso. Y relacionar con el contexto lo acabamos de terminar de ver, ¿cierto? Entonces ahí tenemos emisor, receptor, mensaje. ¿Qué más? Emisor, receptor, mensaje. ¿Qué me falta? Lo acabo de anotar en la pizarra. A ver qué me falta. Un emisor le entrega a un receptor un mensaje. ¿Qué me falta? Lo vimos en la clase pasada. ¿Los narradores? No, lo acabamos de ver, chicos, lo acabo de hacer en el esquema. Está escrito ahí. Ya. Contexto. Ah, Emisor, receptor, mensaje, contexto. Entonces yo tengo que relacionar con esto. ¿Quién es el emisor? ¿A quién está dirigido? ¿Qué mensaje quiere entregar? ¿Cuál es el contexto? Entonces lo que nos queda ver es esto. Interpretar los elementos simbólicos. ¿Quién sabe lo que es un símbolo? ¿Lo que es un elemento simbólico? Profe, baja un poco la cámara, por favor. Ya, mi niña. Ahí. Sí, gracias. ¿Qué será interpretar los elementos simbólicos? ¿Cuáles son los elementos simbólicos? ¿Quién me puede dar un símbolo? ¿Un ejemplo? al menos, profe, a mí no se me ocurre nada, estoy como en blanco. ¿Cuál es el símbolo de la paz? Ah, los dos deditos, ¿o no? ¿La Ya, paloma? paloma, muy bien, Ah, paloma. los dos deditos. La paloma es el símbolo de la paz, ¿cierto? ¿Quién me puede dar otro símbolo? A ver si se acuerdan. Los elementos simbólicos que hay en la vida. ¿Qué significa el color blanco? O sea, ahí dice la bandera blanca y eso vendría siendo como rendirse, ¿o no? Sí, la bandera blanca es rendirse, pero el color blanco, en otros contextos, Como está mi mente en estos momentos. está en blanco. El blanco siempre ha sido símbolo de la pureza, de entregar lo mejor que se tiene, ¿cierto? En ese momento. ¿La bandera de qué sería símbolo? ¿La bandera de qué sería símbolo? ¿La bandera chilena? ¿La bandera de los países? ¿Qué simboliza? La nación de cada uno, su La nación de cada identificación. uno, ¿cierto? Su patria. Y cuando iba a la selección chilena, cuando era muy bueno, ¿cierto? Cantaban la canción nacional y veían la bandera, pero daban la vida cantando, y todos los chilenos ahí, cuando estaban en Brasil cantando, me acuerdo yo, pero había que cantar la primera estrofa y cantaban la segunda, mientras la bandera se izaba, porque les nacía un sentimiento patriótico increíble. Entonces la bandera significa patria, el himno nacional significa patria.
¿Cuál es el símbolo de la justicia? ¿Quién sabe? Acabo de ¿Puedes repetir googlearlo y eso? salen dos balanzas. La balanza. Busquen en internet, chicos, si tienen ahí su celular, busquen, a Lo mí no me acabo de molesta. buscar y sale una ¿Qué cosa? balanza. El símbolo de la justicia es la balanza, quiere decir que la balanza tiene que estar equilibrada para todos. Debes tener No en las solo dos una balanza, no solo una balanza, sino que también, por ejemplo, cuando se le representa también una venda sobre los ojos. también. Por eso se dice que la justicia debe ser ciega, para todos igual. No debe mirar a quién le está dando justicia, sea un pobre o un rico. Ahora, de que la justicia es así o no, es otro problema, pero ese es son los símbolos que hay. De hecho, lo que acaba de decir el Jair es porque es la diosa de la justicia, así está como interpretada. Una mujer con una balanza en la mano, con una espada en la otra y con los ojos vendados. Muy bien. Fijan, esos son símbolos. Cuando ustedes van a la Facultad de Derecho aquí en Santiago, a la entrada está el símbolo de la justicia, en el piso. Yo no me acuerdo si es que se debe caminar, parece que no se puede caminar encima de ella. Voy a preguntarle a mi hijo que estudia en la Chile, preguntar ahí si tienen que caminar o no encima de eso. Pero una vez yo fui con él a la universidad y me parece mucho que no había que caminar encima de eso. Todos los cabros pasan por el lado. Nadie pisa el símbolo de la justicia que está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nadie pasa por encima de la justicia, se supone. ¿Ya? Entonces, eso es un símbolo. Mire, los símbolos son objetos materiales. Son objetos, pero que representan ideas. Yo elijo un determinado objeto que representa una idea. Esa es la idea. Por ejemplo, eh, para los cristianos, ¿cuál es el símbolo de los cristianos? Hay varios. No hay un solo símbolo de los cristianos. ¿Qué es lo que tienen todas las iglesias cuando uno entra? Una cruz. Una cruz. En la antigüedad era un pez. Hay muchos autos que atrás tienen un pez y significa que son cristianos. Eso es un símbolo. Son cosas materiales, un pez, una cruz que representa una idea, un concepto. Eso es lo que pasa. ¿Entendimos lo que era símbolo? ¿O quieren anotar o no es necesario? Porque quedaron mal después de educación física. Quiero saber, ¿les dicto lo que es símbolo o no? Ya, así lo tenemos registrado, total, no creo que sea tanto. Espero. Lo que pasa es que tienen que llegar a interpretar los elementos simbólicos que hay en el texto. Por ejemplo, ¿qué elemento simbólico hay en Casa Tomada? Que es el único que hay, el único elemento. ¿Cuál es el elemento que hay en el cuento Casa Tomada? Que se transforma en un símbolo. ¿Puedes darnos una pista? No, porque es el único que hay. ¿Dónde se desarrolla la acción del cuento? Es tan evidente que no lo ven. ¿En la casa? En la casa. Eso. ¿Qué puede simbolizar una casa? ¿Qué simboliza la casa para ustedes? Cuando andan de carreta, cuando salieron de vacaciones y quieren volver a la casa. ¿Por qué quieren volver a su casa? La mayoría, no todos, pero la mayoría. Descansar. ¿Ya? ¿Qué simboliza la casa para Yair? Descanso. ¿Quién más? Comodidad, Comodidad. privacidad también, uno está ahí Muy bien. como en su Privacidad. refugio, Claro. en su cueva. Encuevado. Muy bien, porque tienes privacidad. ¿Qué más puede simbolizar la casa?
Chicos, Un lugar de reunión también, a veces, con la familia. sí, un lugar de reunión, de camaradería, un lugar que les da seguridad, les da tranquilidad. Todo eso simboliza la casa, chiquillos. Ustedes llegan a la casa y están tranquilos, seguros. ¿Qué simboliza el colegio para ustedes? Estrés. Tareas. Tareas, estrés. ¿Qué más? Un lugar para convivir. Un lugar para convivir. De pronto yo me he dado cuenta, ¿sabes? Que cuando los chicos están mucho rato en el colegio, los únicos amigos que tienen son los del colegio y los familiares. Ahí vienen los pololeos, los amigos, los enemigos. Ahí hacen sus juntas, hacen sus partidos de fútbol. Si los niños van a la iglesia, ahí tienen otro ambiente. Pero el colegio como que se ha tomado mucho el ambiente de amistad de los chicos. Entonces, el colegio es un lugar también de amistad, simboliza estrés, puede significar cansancio, puede significar varias cosas, pero también simboliza, ¿cierto?, lo que es amistad, lo que es entretención, Las relaciones. las relaciones Vínculos. humanas. Ujú. Aprenden a relacionarse. Es muy distinto un colegio de hombres a un colegio mixto, o un colegio de niñas a un colegio mixto. Es muy interesante que los hombres y las mujeres aprenden a relacionarse mejor entre ellos cuando están en un colegio mixto. Cuando van a un colegio solo de hombres o solo de mujeres, les cuesta relacionarse con el otro género, pero están acostumbradas o acostumbrados. Entonces, el colegio también es un ambiente seguro. De repente uno dice, ¿a dónde voy a ir al colegio? A mí me gusta estar más en el colegio que en mi casa. ¿Les ha pasado que han escuchado eso o no? Yo lo paso mejor en el colegio. Entonces, el colegio como elemento también tiene un simbolismo muy grande, sobre todo ahora en pandemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario que hacer? Anoten ahí lo que es símbolo. Símbolo, dos puntos. Elemento U, con U. Objeto material. Elemento U, objeto material. Que representa una idea, que representa una idea. Punto seguido. Ejemplo. Ejemplo. Dos puntos. Número uno. Paloma igual paz. Dos. Bandera igual patria. Tres. Balanza igual justicia. ¿Ya pudieron anotar eso? Sí, profe. Los voy a borrar porque nosotros hemos visto el 1 y el 2. Por lo tanto, voy a explicar solamente el 3. Ya lo vimos. El título ahora va a ser interpretar los elementos simbólicos. Ya sabemos lo que es símbolo, así que va a ser bastante más fácil. Voy a borrar la pizarra, ya no hay problema. Interpretar elementos simbólicos. ¿Estamos?
Puedo subir un poquito la cámara que no se lee nada, literal. Por supuesto, mi amor, ahí, mejor. Gracias, profe. Sí, sí, sí. Ya, ¿cómo voy a saber que un elemento es simbólico dentro de una obra? Por dos razones. Una, porque se repite mucho o porque es el único que está. Entonces, dentro de un texto, los elementos que se repiten o es el único presente quiere un valor simbólico para dos personas dentro del texto. Ejemplo, casa tomada. El único elemento que hay ahí es la casa. Y además de todo se repite en todo el trayecto, la describen, lo que tiene, cómo es, cómo le heredaron, que se repite y describen en la casa. Hablan de los libros, pero los libros no están. Hablan de los tejidos de los tejidos de la hermana, ¿ya? Y de lo importante que son, pero son dentro de la casa. Entonces, y describen en la casa, adquiere valor simbólico por la seguridad que les brinda. A los dos hermanos. Fíjense ustedes que es tanto la angustia que tienen los hermanos que deben dejar el espacio donde se sienten seguros, los deben abandonar. Y por temor los deben abandonar. Si fíjense ustedes, ni siquiera supieron lo que era, quién estaba ahí, como les dijera yo, tomándose la casa. No, ni siquiera quisieron saber, no llamaron a la policía, a los gendarmes si están en Santiago, en Argentina, nada de eso quisieron hacer. Solamente se fueron. Entonces ustedes van a tener que trabajar dentro, miren, dentro de todo lo que hemos estudiado está, primero analizar en lo que es el análisis el esquema de análisis literario. Luego, el contexto, lo acabamos de terminar hoy día ya de rematar. Y por último estamos con la interpretación, que es ver cuáles son los objetos dentro del texto que tomarían un valor simbólico y que me ayudan a interpretar la obra. ¿Se entendió lo que es la interpretación de elementos simbólicos, chicos? Sí, profe. Son las 12, ¿qué ha terminado esta clase?
Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? Por supuesto. 12:10 creo. Ah, ya, 12 días. Me asusté y dije, capaz que les esté tomando recreo. Ya. Entonces, cuando hablamos de casa tomada, la casa lo que simboliza es seguridad, es tranquilidad. Los hermanos estaban felices dentro de su casa heredada. Tejían, leían, no la dejaban nunca, era grande, la limpiaban, se organizaban en ella, tenían sus espacios y la tuvieron que abandonar. Y en la noche la abandonaron. Más inseguridad para ellos, más intranquilidad. Entonces, nuestro análisis literario estaría ya un poco más completo con estos tres elementos. Aquí nos ayuda estos chicos a PTU. Ir leyendo e ir analizando el texto, ir leyendo e ir analizando el texto. ¿Qué hacemos en clase nosotros? Leemos y analizamos, leemos y analizamos. Y ahora vamos a pasar al otro nivel que es interpretar. Leer, analizar, ahora vamos a interpretar. Esa es la idea, ir avanzando en lo que es la comprensión del texto. Consultas que haya. Yo tengo como una duda más personal, pero eso se la puedo decir después. Sí, Ya. No la gran cosa, pero por eso. siempre son cosas importantes, todo, todo, todo. No sé qué le pasa al notebook que no puede volver a hacer algo. Ya. De acuerdo a esto, si yo quisiera interpretar algún elemento simbólico, ¿en qué vergüenza? ¿Cuál sería? ¿Qué elemento que hay ahí? Tiene que ser un objeto. ¿Hay algún elemento simbólico en qué vergüenza? ¿Y la vergüenza no contaría como elemento simbólico? De acuerdo a lo que yo les dije, ¿contaría o no? ¿Qué es lo que es un símbolo? Mm, ¿Qué es lo que es un símbolo? Vean ahí. mm. Elemento u objeto material que representa una idea. Claro. Tiene que ser algo material, algo concreto. ¿Hay algún símbolo dentro de vergüenza? ¿Hay algún objeto material que se repita o que sea el único que hay dentro del cuento o no? Mm. ¿El marido no contaría como elemento? Lo vamos a dejar a nivel de objeto. Ok. Entonces, profe, no tengo idea. Es que a simple vista no hay. A simple vista no hay algo simbólico dentro de qué vergüenza. Porque no es necesario que en todos los textos haya objetos que sean símbolo de algo. No es necesario. Si hay, bueno, si no hay, no importa. Quiere decir que yo debo buscar la interpretación del texto de otra forma. No hay que forzar los textos. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, todos terminaron. Ya. Entonces,
Vamos a seguir. Ya. Vamos a seguir. El siguiente elemento, ya, que nosotros vamos a trabajar después de la interpretación literaria era interpretación, el efecto estético, aunque lo dejemos enunciado. Efecto estético. Uy, que me quedó feo aquí. Efecto estético. Vamos a la página 41, por favor. Efecto estético. Bueno, ahora la página 41. ¿Libro de segundo o de tercero, profe? Estamos con el libro de tercero. Estamos con materia tercero medio. Ok. Esta es materia tercero. Ya estoy, profe. A ver, ¿me pueden leer donde dice analizar el efecto estético? Ya. Analizar el efecto estético. Una obra literaria es una creación artística que provoca una reacción emocional en el receptor. Esta se conoce como efecto estético. Tiene su origen en una conjunción de elementos que adquieren sentido en cada lectura, motivaciones del autor, elementos formales de la obra, temas tratados, visiones de mundo, entre otros. Muchas gracias. Ya, entonces el efecto estético está relacionado con quién, con el emisor, con el receptor, con el contexto, con quién está relacionado el efecto estético. Dice ahí en la segunda línea que leyó su compañero. Disculpe, ¿qué página? Estamos en la página 41, donde dice analizar el efecto estético, Ok. y en la segunda línea de ese texto, de lo que leyó su compañero, aparece con quién se relaciona este efecto estético. ¿Con quién se relaciona, dice ahí? ¿Qué dice Gretel? ¿Qué dice la segunda línea, Gretel, de lo que leyó tu compañero? Gretel Christel. A la Gretel se fue. Con el lector. El lector, muy bien. Gracias. Se relaciona con el lector. Y de nuevo estamos fuera de la obra. Y vamos a analizar el efecto estético. Por eso es que hay obras que me gustan y otras que no me gustan. Hoy me cayó más mal el libro, más fome la cuestión. Y en cambio, no, a mí me pareció súper bueno. Porque hay un efecto estético que pueda a nosotros agradarnos o no con respecto a la obra que leemos. ¿De acuerdo? Entonces, para la próxima clase vamos a partir con el efecto estético. Consultas que haya, chicos. ¿Nada? No, profe. Entonces vamos terminando la clase y vamos a seguir leyendo la próxima semana ya tenemos que leer un texto. Que les vaya bien, cuídense. Chao, chao. Chao. Ya, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao, chao a todos. Ah, Profe, Chao. profe. profe, Dígame. yo le quería preguntar si es que es que se lo había preguntado en el correo que le mandé con los trabajos, pero no me No he respondió la pregunta. no he revisado todos los correos. Dime. No, si a mí me lo respondió por eso. Ya. Mi pregunta era si es que le debía algo, que no sé,
por lo que tengo entendido, no sé cuántos trabajos llevamos. No, llevamos Y, uno. uno, y entonces creo que estoy al día, Nada, ¿no? nada. Ya. Yo, el único trabajo que he pedido con nota acumulativa es este que pedí para el 5 de abril. Nada más he pedido. Sí, se lo había mandado, entonces por eso le preguntaba si es que me faltaba algo para esa misma nota. Nada, nada, mi amor, está al día. Ya. ¿Ya? Entonces ¿Listo? estoy tranquilo. Sí, Ya, por profe. favor. Ya, Ya, chiquillos, que cuídese. estén bien. Chao. Esté bien.